Si las puertas se te han cerrado, recuerda que siempre hay una puerta abierta para ti. Puerta Abierta, un programa con el doctor Guillermo Torres. Capítulo 19 de la Confesión de Fe Bautista, 1689, de la ley de Dios. Dios dio una ley cuando Él creó al hombre, a Adán y a Eva. ¿Les dio una Biblia a Adán? No, la ley escrita en sus corazones. Pero además le dio un precepto: de ese árbol del bien y del mal no comerás. Esta es una ley, un estatuto de Dios. Viene la caída del hombre, Génesis capítulo 3. ¿Qué pasó con la ley de Dios? En el intervalo entre la caída y Moisés, miles de años adelante aparece Moisés, y a Moisés se le da la ley escrita, y de ahí vienen los profetas después. Pero luego viene el tiempo de abrogar las cosas, la crucifixión de Cristo. ¿Qué pasa con esa ley en los creyentes del Nuevo Testamento? ¿Tenemos que cumplirla o no tenemos que cumplirla? Porque si no tenemos que cumplirla, estamos diciendo que vivimos sin ley. Dicen que de las disciplinas cristianas más difíciles es explicar cómo se aplica la ley del Antiguo Testamento a los cristianos de ahora. Entre la caída de Adán y Eva y Moisés, sí hubo ley. La ley escrita en los corazones del hombre. Esa ley permaneció. A Abraham le tocó vivir entre la caída del hombre y Moisés. ¿Cómo es que él se salva y cómo es que Abraham tiene ley? Génesis 18:19. Dios está hablando de Abraham antes de la destrucción de Sodoma. Dice que la descendencia de Abraham obedecerá las leyes de Dios. ¿Cuáles leyes si estamos sin ley? Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, o sea, después de que muera Abraham, los descendientes de Abraham, la iglesia joven del Antiguo Testamento y la iglesia madura del Nuevo Testamento, que somos nosotros, los descendientes de Abraham. No está hablando de la sangre judía. Después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. Estamos entre Moisés y Abraham, pero hay una ley escrita en los corazones del hombre, y que es justicia y equidad, juicio, para que haga venir sobre Abraham lo que he hablado acerca de él, la promesa. Pero los descendientes de Abraham ya cuidaban juicios y justicia, porque hay una ley escrita en sus corazones. Cuando Adán y Eva cae, ¿quedó abolido lo que estaba en sus corazones? No, los descendientes de Adán y Eva seguían teniendo en sus corazones la ley escrita. Llega la época de Moisés, el Éxodo, y luego la entrada a la tierra prometida, Deuteronomio. Y entonces sí, Dios les da una ley escrita por el dedo de Dios en 2 tablas. Le da los 10 mandamientos. No crea que la ley nada más son los 10 mandamientos. Dios a través de los profetas siguió dando leyes, porque la ley del Antiguo Testamento para fines didácticos se puede dividir en 3, aunque para el judío es todo un bloque, no hay división. Para fines didácticos la ley se divide en 3 tipos: la ley moral, que es la que viene en los 10 mandamientos; la ley judicial o la ley civil. ¿Cómo se va a regir este pueblo judío al cual yo he elegido en su sociedad? La ley judicial. ¿Cómo vamos a tratar con la adúltera? Será apedreada. Lo mismo con el incestuoso. Lo mismo con el homosexual. Esa es la ley judicial o civil. La otra es la ley moral. Y viene la ley ceremonial. El tipo de Cristo. Todas las ceremonias levíticas están hablando de Cristo, de su sacrificio. Por eso dice Hebreos que esto era la sombra de lo que había de venir, que es Cristo, la plenitud. Son los judíos los elegidos.
en el antiguo pacto. Les dio una ley moral, una ley ceremonial y una ley judicial o civil. Estas leyes, cuando viene la plenitud del tiempo, que es Cristo, esta ley desaparece, la ley civil y judicial. Cuando viene una mujer adúltera, ¿la apedreamos hasta que se muera? No, porque era una ley judicial civil propia para Israel, pueblo. Queda abolida. La ley ceremonial también queda abolida cuando Cristo viene. La ley moral queda abrogada. Entendiendo, abrogada, cumplida. Porque Jesús dijo, no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla. Aquí está lo difícil del asuntito. Dice un predicador, si a usted nunca lo han acusado de antinomiano, el que vive sin ley es porque realmente nunca ha predicado el evangelio. La ley moral es cumplida por Cristo. Y esta ley moral es aplicada, esta justicia, al creyente del Nuevo Testamento. O sea que nosotros cumplimos la ley moral a través de Cristo. Porque Pablo dice, yo no sabía que adulterar era pecado hasta que apareció la ley y me dijo que adulterar era pecado. Entonces la ley, como un espejo, me enseñó mi rostro pecador, pero la ley nunca me capacitó para poderla cumplir. ¿Quién ha cumplido los 10 mandamientos ahorita? Yo no quise decir que no haya vigencia en la ley moral. La vigencia de la ley moral permanece actualmente, pero no la podemos cumplir por nuestra naturaleza. Pero ahora, la justicia, el que sí la cumple completamente y totalmente, tanto la ceremonial, la judicial y la moral, es Cristo. No he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y ese cumplimiento y esa justicia se la aplicamos al creyente del Nuevo Testamento. Nosotros sí cumplimos la ley en Cristo. ¿Eso quiere decir que no están vigentes los 10 mandamientos? No, sí están vigentes, y por supuesto no solamente son para el no creyente, sino para el creyente. La vigencia de la ley moral está presente, pero no la podemos cumplir por nuestra naturaleza. Pero Cristo la cumple y Él nos atribuye su justicia y su cumplimiento de la ley. Ahora se lo voy a explicar por pedacitos. La ley de Dios en el Edén, la ley de Dios antes de Moisés, ¿cómo está? La ley de Dios en la época de Moisés y la ley de Dios en la época de Cristo. ¿Cómo es la ley de Dios antes de Moisés? Si se salvan o no se salvan los que no creyeron en Cristo, porque Cristo no había sido revelado en la Escritura. Es cosa de explicar Romanos. Los que sin ley perecieron. Bueno, en el día del juicio se les va a atribuir justicia. Nadie se va a salvar si no es a través de Cristo. No, pero lo van a defender sus obras, porque no hicieron tanto mal como otros. Nadie se va a salvar si no es por el conocimiento de Cristo. Cuando el pecado abundó, abundó la gracia. Entonces pecaremos para que la gracia abunde. De ninguna manera. En nosotros abundó el pecado, por eso Cristo vino y Él cumplió la ley, todo tipo de ley. Por eso el infame joven rico, cuando le dijo a Jesús que había cumplido los mandamientos, era un mentiroso y era un hipócrita. El Señor le dijo, te voy a pegar donde más te duele. Deja todo lo que tienes y sígueme. Y se puso triste. La ley de Moisés no nada más son los 10 mandamientos del Sinaí. Está llena de todo lo que los profetas dijeron. La misma ley clamaba y daba a entender que no la podíamos cumplir. A través de los profetas, Dios profetiza, valga la redundancia, de que solamente la vamos a cumplir en el Espíritu. Bueno, no pueden cumplir lo que Jesús dijo, 2 mandamientos. Amarás a Dios con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. En esto se reduce toda la ley. No pueden, pero les daré mi Espíritu para que puedan. Ezequiel 36:26. Trate de entender esto. Ezequiel está hablando cosas que cuando Cristo venga, os daré corazón nuevo. Está hablando que eso es cuando venga la ley del Espíritu con Cristo. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Porque no podían cumplirla, no se puede por la naturaleza caída. Y pondré dentro de vosotros, esta es la ley del Espíritu, mi Espíritu. Solo podemos cumplir la ley
moral en el Espíritu de Cristo. Y Cristo lo cumplió. No abrogó la ley, sino la cumplió. Y nos atribuye su cumplimiento. Haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra solamente a través del Espíritu. Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres. ¿Cómo interpreta el apóstol Pablo esto que Ezequiel acaba de decir? Fíjese cómo Ezequiel 36:26 está ligado a Romanos 7:6. Vayamos, Romanos 7:6. Pablo dice, pero ahora estamos libres de la ley. No estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. La pregunta es, entonces, ¿vivimos sin ley? Solo bajo la ley del amor de Cristo. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. Si alguien quiso cumplir la ley fue Pablo, y se dio cuenta que no podía. De modo que sirvamos bajo un régimen nuevo, el régimen del Espíritu. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra, la de Moisés. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? ¿Viene de Dios? ¿Cómo va a ser pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Cuando la ley dice que es problema robar, te está diciendo con un espejo que no debes robar y además que no puedes dejar de robar. Eso es lo terrible de esto. Yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Pues si lo prohíbes, ahora más ganas tengo de codiciar. ¿Cuándo le da más hambre a usted? Cuando se pone a dieta. Sin la ley, el pecado está muerto. Esto no quiere decir que antes de que Moisés aparecía no había pecado. Sí había pecado. Y la conciencia lo decía. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí porque no puedo. Pero Cristo vino y cumplió la ley. Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley, la de Moisés. No he venido a abrogar la ley o los profetas. Se da cuenta que la ley no nada más son los mandamientos del Sinaí, sino toda la ley civil y ceremonial del Levítico y de los profetas. No he venido para abrogar, sino para el único que cumplió la ley todititita, ceremonial, judicial y moral. Los 10 mandamientos es Jesucristo. Y esa justicia de Cristo se nos atribuye a nosotros. Ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia. Ni una tilde pasará de la ley. Cerrando el punto, la ley ceremonial quedó anulada con Cristo. La ley judicial quedó anulada. La ley moral no. Sigue siendo vigente en cuanto a su poder y capacidad del que la dio. No en el sentido de que usted se va a justificar por cumplir la ley moral, porque nunca la va a cumplir, sino porque no puede. Pero Cristo la cumplió por usted. Por eso vivimos bajo la gracia. Por eso Pablo dice, ¿pecaremos para que la gracia abunde? Nunca sea así. ¿Vamos a darle duro al pecado para que haya más gracia? No. Romanos 5:3, antes de la ley había pecado en el mundo. Romanos 2:12, los que sin ley pecaron también perecerán. Confesión de fe. Punto número 1. Dios dio a Adán una ley de obediencia universal escrita en su corazón y un precepto en particular de no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Eso está en Génesis 2:16-17. Por lo cual le obligó a él y a toda su posteridad de Adán a una obediencia personal completa, exacta y perpetua. Prometió la vida por su cumplimiento de la ley y amenazó con la muerte su infracción. Y le dotó el poder y la capacidad para guardarla. Ese es el libre albedrío en el estado de inocencia. Que Adán y Eva sí tenían la capacidad de cumplir la ley. Nosotros no, porque ya venimos de la caída. Dios les dotó. Son los únicos que realmente han tenido el verdadero libre albedrío. 2. La misma ley que primeramente fue escrita en el corazón del hombre, continuó siendo una regla perfecta de justicia después de la caída. Sigue siendo la ley escrita, la ley moral, los 10 mandamientos. Primer mandamiento, amarás a Dios por sobre todas las cosas. Los primeros 4 mandamientos son en relación con Dios. Los 6 mandamientos que restan es la relación del hombre con el hombre.
No usarás el nombre de Dios en vano. Ay, por Diosito, que mañana te pago. Santificarás el día del Señor, un día de descanso, un sábado, un descanso, que puede ser sábado o domingo. Honrarás a tu padre y a tu madre. Dígame en qué grupo humano, ya sea que vive en el Amazonas o en África, que no ha tenido contacto con el mundo civilizado, ¿en qué lugar de la tierra es bueno matar? No matarás. Hay algo en ellos que les dice que no es bueno matar. Y ese algo, ¿quién se lo dio? Dios escribió en sus corazones. No matarás, no cometerás adulterio. Sabes con tu corazón que no es bueno. No robarás. ¿En qué sociedad es bueno robar? No falsos testimonios. La mentira. ¿En qué lugar la mentira es buena? Desear la mujer de tu prójimo. ¿En qué lugar es bueno eso? No codiciarás los bienes ajenos, la codicia. Esto está escrito en todo ser humano, aún después de la caída. Continuó siendo una regla perfecta de justicia y fue dada por Dios, ahora sí, el monte Sinaí, en 10 mandamientos. Esa es la ley moral de Dios y escrita en 2 tablas. ¿Quién la escribió? El dedo de Dios. Los 4 primeros mandamientos contienen nuestros deberes para con Dios y los otros 6, los deberes para con los hombres. Y Jesús dijo, toda la ley y todos los profetas se reduce a 2 mandamientos. Amarás a Dios por sobre todas las cosas y con todas tus fuerzas, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se reduce todo. La ley ceremonial, judicial, la ley moral. 3. Además de esta ley, comúnmente llamada ley moral, agradó a Dios dar al pueblo de Israel leyes ceremoniales que contenían varias ordenanzas típicas. Un vestido típico de la región, ¿así? No, tipo de Cristo. Las ordenanzas ceremoniales eran tipo de lo que Cristo iba a hacer en la cruz. Camine por todo Levítico y vea que todo es tipo de Cristo. A eso se refiere con típicas. En parte de adoración, prefigurando a Cristo, sus virtudes, acciones, sufrimientos en la cruz y beneficios. Hebreos 10:1. Las leyes ceremoniales era tipo de lo que Cristo iba a hacer en la cruz. Y en parte proponiendo diversas instrucciones sobre los deberes morales, los 10 mandamientos. Todas aquellas leyes ceremoniales, habiendo sido prescritas solo hasta el tiempo de reformar las cosas, cuando Cristo vino y quedó abolida la ley ceremonial y la ley judicial. La ley moral continuó, pero no la podemos cumplir. Han sido abrogadas y quitadas por Jesucristo, el verdadero Mesías y único legislador, quien fue investido con poder por parte del Padre para este fin. Por eso es tan peligroso que ahora los mesiánicos que se están metiendo en las iglesias quieren meterle usted ahora al judaísmo. Shalom, Yeshua Yamashiach. No diga Jesús, Yeshua Yamashiach. Tiene tendencia a volver a la ley y eso es mancillar la gracia. Usted vive por gracia, no por ley. Toda la parafernalia judía, eso ya quedó abolido. Hebreos 9:10. Está hablando del judaísmo y que consiste solo en comidas y bebidas de diversas abluciones, baños y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas, cuando Cristo vino. Punto 4. Dios también le dio a los israelitas, judíos de sangre, de nación, diversas leyes civiles. Si una mujer era caída en adulterio, había que apedrearla, pero también al hombre. Y ahora, si los encuentran, ¿qué? ¿Hay piedra? Pues no. También la ley judicial nace del amor, porque lo que Dios quiere es que no haya adulterio, no haya incesto, homosexualidad. Por eso dice, apedreadle para que el mal no cunda en el pueblo. Las leyes judiciales también nacían del amor. Las leyes ceremoniales nacían del amor, pero eran para la nación de Israel. Expiraron juntamente con el estado de aquel pueblo, no obligando ahora a ningún otro pueblo en virtud de aquella institución. Solamente sus principios de equidad son utilizables en la actualidad. La ley moral de Cristo, los 10 mandamientos, esos continúan. Que no los podemos cumplir es otra cosa, pero Cristo sí los cumplió. Abrogar es que Cristo los cumplió. 5. Hebreos 8:5. Un mejor pacto con Cristo. Ya no es el pacto antiguo de la ley ceremonial, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Todo lo que se hacía en el templo,
Cuando se escribe Hebreos, todavía el templo no había sido tirado. Hebreos se escribe antes del año 70. Todavía había sacrificios. Es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en este monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, el de Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto. ¿Por qué lo quieren volver judío, pues? ¿Por qué se deja apantallar con barbones, con kipa y con el talid? No, es superior la gracia, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar al segundo. El defecto era en nosotros, porque reprendiéndolos dice: aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel, los verdaderos creyentes, un nuevo pacto, el verdadero creyente, la verdadera iglesia. Recuerden que la iglesia existe en el Antiguo Testamento, nenita y madura, pero en el Nuevo Testamento la iglesia ya es madura, porque Cristo ya despejó las dudas, ya dijo cuál es la iglesia, ya entregó su sangre. Ahora la iglesia está en su madurez, ya vestida de novia para Cristo. La ley moral obliga para siempre a todos. Yo no soy cristiano y yo sí puedo matar. No, usted no puede matar aunque no sea cristiano. La ley moral obliga para siempre a todos, tanto a los justificados como a los demás, a que se le obedezca. Y esto no solo en consideración a su bello contenido, sino también con respecto al que la dio, la autoridad de Dios. Santiago 2:8. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, 2 puntos, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nosotros solo estamos bajo una ley, la ley del amor de Cristo, porque el que ama a su hermano ha cumplido la ley. El que ama a su hermano ha cumplido la ley. Y todos los profetas, como a ti mismo bien hacéis. Seguimos 2:9. Pero si hacéis excepción de personas, cometéis pecado y quedas convicto por la ley como transgresores. En resumen, el que ama al hermano ha cumplido la ley de Dios. Tampoco Cristo en el Evangelio en ninguna manera cancela esta obligación, sino que la refuerza considerablemente. ¿Cómo está eso? ¿Entonces vamos a vivir sin ley? No. Ahora viene el detalle, las bienaventuranzas. Moisés dijo: no adulterarás, pero yo os digo, aquel que mira a una mujer solo para codiciarla, yo digo, el Mesías ya pecó. Pues en lugar de venir a mejorarla, vinieron a poner más difícil. Aquel que se enoja con su hermano y le dice fatuo, está expuesto a las llamas del infierno. Entonces quedamos peor. En lugar de abrogar la ley moral, la puso más difícil Cristo. Nada más aquel que se enoja con su hermano y le dice fatuo está expuesto al infierno. Entonces, ¿cómo es que nos vamos a salvar? Cristo cumplió la ley moral, judicial, ceremonial. Ahora estás en Cristo, un mejor pacto. Estás bajo la gracia. Romanos 3:31. Luego, por la fe, invalidamos la ley en ninguna manera, sino que por la fe confirmamos la ley, por la fe en Cristo. Punto 6. Aunque los verdaderos creyentes no están bajo la ley como pacto de obras. No estamos en la ley para que usted se justifique por las obras. Como amo a mi hermano, ya estoy justificado por esa obra. No, es por gracia. Sin embargo, la ley moral, esta es de gran utilidad tanto para aquellos como para otros que no son creyentes. El que aplica principios bíblicos, morales, aunque no sea creyente, le puede ir bien en esta tierra. Porque lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Si usted aún no siendo creyente aplica principios bíblicos, probablemente le vaya bien en esta tierra, en esta vida. Porque para que le vaya bien en la otra vida, debe usted tener fe en Cristo. Sin embargo, esta es de gran utilidad tanto para ellos como para otros, en que como regla de vida les informa la voluntad de Dios y sus deberes. Les dirige y obliga a andar en conformidad con ella. Les revela también la pecaminosa contaminación de sus naturalezas, corazones y vida. Cuando lee la Biblia se da usted cuenta de 2 cosas. Que qué gran pecador es usted y qué Dios tan santo, santo, santo tenemos. Mientras más escudriña la Biblia dice, qué pecador tan grande soy.
y qué santo es el Señor. Alguien me decía, no, es que usted está leyendo mucha Biblia para que intelectualmente usted... Leo la Biblia, hermano, porque ahí encuentro el consuelo. No lo leo por un orgullo intelectual. Leo la Biblia porque ahí encuentro el consuelo de mi alma pecadora. Solo ahí encuentro que Dios me acaricia en medio de mi pecado. Acudo a ella por mi necesidad de pecador y en ella solamente encuentro el consuelo. Por eso que me acerco a la Biblia. Tengo necesidad de ella. Dice, les revela también la pecaminosa contaminación de sus corazones, de tal manera que al examinarse a la luz de ella, puedan llegar a una convicción más profunda de su pecado, a sentir humillación por él. ¿Es cierto que el pecado nos humilla? Sí, nos humilla. Y odio contra él. Ahora siente usted tanta pena, dolor, junto con una visión más clara de la necesidad que tienen de Cristo y de la perfección de su obediencia. También la ley moral es útil para los cristianos regenerados, a fin de restringir su corrupción, no por ser salvos vamos a pecar para que la gracia abunde, en cuanto que prohíbe el pecado y sus amenazas sirven para mostrar lo que aún sus pecados merecen y qué aflicciones pueden esperar por ellos en esta vida, aun cuando estén libres de la maldición y el puro rigor de la ley. El hecho que seamos salvos por gracia, el hecho que ya no estemos bajo maldición, ¿nos da licencia para pecar a gusto? No. Asimismo, sus promesas manifiestan a los regenerados que Dios aprueba la obediencia y cuáles son las bendiciones que pueden esperar por el cumplimiento de la misma. Cuando usted obedece algún mandamiento de Dios por su propia gracia, ¿no se siente usted gozoso por el cumplimiento de la misma? Aunque no como si la ley se lo debiera como pacto de obras. Como hice bien, pues ya me lo anotó el Señor allá arriba. No, usted lo hace y siente el gozo, pero no porque la ley se lo deba. De manera que si alguien hace lo bueno y se abstiene de hacer lo malo porque la ley le manda lo uno y le prohíbe lo otro, no por ello se demuestra que está bajo la ley. No porque usted está cumpliendo la ley del amor, quiere decir que está bajo la ley y no bajo la gracia. Vivimos bajo un mejor pacto. La ley de Dios no se anuló, se cumplió todita en Cristo. Señor mi Dios, gracias, porque a través de este estudio quedamos de la misma forma. Somos pecadores en manos de la gracia. Un amado predicador, Jonathan Edwards, decía que somos pecadores en manos de un Dios airado. Señor, gracias porque esa ira se descargó en tu Hijo en la cruz y la ira de Dios quedó satisfecha. Gracias porque hoy vivimos bajo un mejor pacto, el pacto de la gracia, la ley cumplida en Cristo y atribuida a nosotros. Gracias, Señor, porque en medio de tanta gente usted reparte su gracia. Ayúdenos a vivir conforme a la Escritura, ayúdenos a buscar de ella como el ciervo que brama por las aguas. Hay un salmo maravilloso, Salmo 119, 136, dice: ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaba tu ley. Señor, ayúdanos a guardar la ley del amor en Cristo Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23. Esta es la paz que Dios te da a través de su palabra. Busca un grupo de personas que te ayuden a leer e interpretar la Biblia. Te invitamos a escuchar el programa Puerta Abierta con el Dr. Guillermo Torres, pastor de la iglesia La Familia de Dios. Todos los días por esta estación.